Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este podcast muy especial para mí. Hoy estamos acompañados de la doctora Joana Páez. Se las presento. ¿Cómo estás, Joa? ¿Cómo va? Muy bien. Ella es especialista, ella es ginecóloga especialista en fertilidad y también estamos acompañados de la doctora Stephanie Flores. Ella es ginecóloga y obstetra. ¿Cómo estás? Súper, ¿y tú? Muy bien. Bueno, entonces quiero contarles, este podcast se trata sobre un poco hablarles sobre mi experiencia para quedar embarazada. Tuve muchísimos, digamos, problemas desde mi punto de vista. Entonces les voy a empezar a contar sobre mi historia. Imagínense que yo estaba en la residencia especializándome en dermatología y ya en el último año hay algo que se llaman exámenes preconcepcionales. Cierto que son los exámenes que normalmente vamos al ginecólogo porque ya mi esposo y yo queríamos quedar, digamos, embarazados o empezar a buscar apenas yo me graduara. Dentro de todos los exámenes de sangre salieron bien, ¿cierto? Sí, todo salió bien. Todo salió bien, pero resulta que cuando me hicieron la ecografía transvaginal salió una pepa de este tamaño, de 8 centímetros. Era un endometrioma. Yo no tenía ni idea que tenía una endometriosis, que cuando me di cuenta era una de las causas, digamos, como de posible infertilidad, ¿cierto? Sí. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que todavía no se ha diagnosticado, no se ha esclarecido cuál es la causa exacta, pero una de las teorías es que el tejido que recubre la parte interna del útero, que se llama el endometrio, suele caerse todos los meses y eso es lo que nosotros conocemos como la menstruación. En la endometriosis, ese tejido, que es como el tapete interno del útero, en lugar de caerse completamente por la vagina, se va hacia las trompas y las trompas se comunican en la parte más externa con la pelvis. Es un tejido que no debería estar ahí usualmente, de tal manera que cuando se cae en esos sitios que se llaman lugares ectópicos, porque no es el lugar donde debe estar, generan inflamación. Por eso es que las pacientes que tienen endometriosis tienen tanto dolor cuando les llega la menstruación. Y como genera esa inflamación, es como si uno le pusiera colbón adentro y pegara muchas hojitas. Entonces, cuando uno las va a tratar de despegar, pues se rompen. Entonces, ese proceso inflamatorio hace que los órganos que están cerquita se peguen. Entonces, se pega el colon con el útero, se pega la vejiga, se pega el ureter, que es el conducto que lleva la orina, se pegan los ovarios, las trompas que deben estar sobre los ovarios cambian su anatomía, entonces ya no están así, sino están así. Y todo eso hace que al cambiar la estructura de las trompas que deben estar sobre el ovario, pues no se pueda capturar el óvulo. Y si no captura el óvulo, pues el espermatozoide cuando llega a la trompa no va a tener con quién encontrarse. Esa es una de las causas que explica la infertilidad. La segunda causa es que ese tejido que cae en los ovarios es un tejido que, como habíamos dicho, genera inflamación. Pero además de generar inflamación, genera unas sustancias tóxicas que se llaman radicales libres. Y esas sustancias tóxicas matan o dañan a los óvulos. Entonces hace que la reserva ovárica vaya disminuyendo porque ese endometrioma los está acabando. Donde tiene un proceso muy interesante porque ella comienza a hacer unos exámenes preconcepcionales. Esto es supremamente importante y aquí comienza realmente la maternidad y la paternidad deseada. Planear un embarazo va desde tomarse unos laboratorios, tomarse unos exámenes y miren que ella se da cuenta que tiene la endometriosis por esto. Lo que hicimos de ahí en adelante fue comenzar a trabajar sabiendo que eventualmente íbamos a tener un problema de fertilidad. Entonces, cuando empecé a buscar, ya ahí nos dimos cuenta que fue muy, muy difícil. Más o menos duramos como 8 o 9 meses intentando De manera con natural, juicio, sí. de forma natural, los días fértiles, mejor dicho, pruebas de ovulación, todo como digamos se debe hacer con juicio y nada que quedaba. Ahí es cuando aparece la doctora Joana. Eh, la doctora Joana, de verdad que yo se la recomiendo 100%. Fuimos a la clínica donde ella pues nos atendió. De verdad que transmite paz, tranquilidad. De verdad todo fue muy, muy lindo contigo, Joana. De verdad yo la recomiendo 100%. Ustedes habían decidido finalmente operarse los endometriomas porque la primera opción había sido la fertilización in vitro y si bien de pronto uno entra en choque con esa opción, porque uno no ha pasado por esa búsqueda, por esa angustia y de repente consultar y que te digan, mira, es que lo que necesitas es una fertilización in vitro, pues para uno como mujer, y de pronto suena un poquito machista, pero uno siente que algo en uno no está funcionando bien.
Y uno dice, bueno, pero si yo no he intentado otras cosas, pues de golpe, ¿por qué? Pues sí, obviamente no es que vaya a ser el 0%, pero la posibilidad es muy bajita. Entonces, uno siempre en reproducción habla de posibilidades y nunca nada 0%, pero la mayor posibilidad de lograr el embarazo será con la fertilización in vitro. Entonces, como ustedes no habían cumplido con ese camino, pues claro, la decisión de la fertilización in vitro pues era algo muy como Prematuro. fuerte, Era muy drástico. chocante Sí, claro, claro. del inicio. Y bueno, buscando las alternativas, yo ahí todavía no los conocía, decidieron hacerse la laparoscopia. La laparoscopia es una cirugía poco invasiva, donde se opera mediante unas camaritas y se retiraron los 2 endometriomas, que eran los 2 quistes que tenía Daney en los 2 ovarios y que era lo que estaba, no, o lo que podía más bien, porque eso nunca causó infertilidad, lo que podía generar la Eventualmente. ausencia del embarazo. Después de eso fue que nosotros nos conocimos como 6 meses después, tal vez de la laparoscopia, Sí, más tal o vez, menos. o un Un poquito poquito menos, más, un yo creo. poquito menos, sí. A pesar de la remoción de esos endometriomas, de esos quistes, que la cirugía es supremamente agresiva, si bien mejora mucho el dolor en las pacientes, deteriora mucho la reserva ovárica. Y la reserva ovárica es la cantidad de óvulos que nosotras las mujeres tenemos en nuestros quedan. ovarios y pues por tanto es un factor muy importante para lograr el embarazo. Perdóname, Entonces, Joa, para que entiendan un poco, cuéntanos un poco de la reserva ovárica, ¿eso qué significa? Más o menos como cuántos óvulos nos quedan hasta que nos llegue la menopausia, más o menos así. bueno, pues mira, nosotras a diferencia de los hombres que producen espermatozoides todos los días de su vida, a nosotras nos dieron un ticket válido por 700.000 óvulos el día que nos llega la primera menstruación. Eso quiere decir que esa es la cantidad que nos acompaña desde la primera menstruación hasta más o menos los 50 años, que es cuando tenemos la menopausia. Entonces, claro, si eso lo ponemos en una curva, pues eso tiene un inicio, un máximo y un fin. Las mujeres comenzamos nuestro declive de la reserva ovárica a los 35 años, en cantidad y en calidad. Pero en este momento, la endometriosis, como son 2 tumores que estaban en el ovario, a pesar de que son benignos, producen unas sustancias que se llaman los, uy, se me salió la adolescencia, los radicales libres. Y esos radicales libres matan o dañan a los óvulos que están dentro del ovario. Y además de eso, pues como están creciendo, pues alteran toda la circulación del ovario, vuelven al ovario como más grueso, más fibrótico, como con cicatrices, y eso hace que se vaya acabando mucho más rápido la reserva ovárica. Entonces, una paciente que tenga endometriosis y que tenga 32 años, perfectamente podría tener la reserva ovárica de una mujer de 40 años. Entonces, es ahí cuando uno tiene que decirle al paciente que tiene endometriosis, si usted quiere tener hijos y se va a operar, pilas, piense si se va a embarazar ahora, si quiere congelar óvulos, que eso es otro Una tema, súper opción, claro. o piénselo usted pues, qué opinión tiene al respecto. Entonces, como Daney se iba a hacer esa cirugía, ella tenía una gran ventaja y era que la reserva ovárica era muy alta. Sí. Entonces, a pesar de que se quitaron los 2 endometriomas, que uno era muy grande, la reserva ovárica nunca se afectó. Nunca, siempre estuvo muy alta. Ajá, siempre. Y esa fue una gran ventaja. Y pues probablemente la tasa de éxito que tuvimos. Y entonces cuando nosotros nos vimos por primera vez, en la ecografía, me acuerdo mucho que en el ovario derecho un endometrioma muy chiquitico y en el otro ovario no había endometriomas. Entonces dijimos, bueno, realmente no somos infértiles porque no llevamos más de 1 año de relaciones sexuales sin protección, sin lograr el embarazo. Y para esa época tú me contaste que habías tenido un embarazo bioquímico, es Así. decir, que ustedes lo habían intentado solos y que habían logrado una prueba de embarazo positiva, pero que nunca se vio en ecografía. Eso se llama un embarazo bioquímico, es decir, que yo me doy cuenta por la prueba que estoy en embarazo, pero nunca se alcanza a ver en la ecografía porque en ese tiempo el embarazo se pierde y llega la menstruación. Y que eso es súper común en las mujeres que estamos buscando embarazo, Ujú. ¿es cierto? O sea, Claro, porque uno está todo el tiempo buscando. yo no y tenía ni haciéndose idea que pruebas. eso, exacto, yo no tenía ni idea que eso pues sucedía. Y bueno, ya después en todo este proceso obviamente me di cuenta porque pues precisamente lo estaba buscando y cuando me di cuenta que estaba embarazada, bueno, fue una felicidad infinita. Le di la sorpresa a mi esposo y a los 2 días lo perdimos. Sangraste. La sangre, exactamente. Obviamente si no estuviera buscando probablemente nunca me hubiera dado cuenta. Ujú. Y eso le pasa a muchas A personas. muchísimas personas, o sea, hay una cantidad de embarazos que suceden y la gente no se da No se da cuenta, de pronto tiene un sangradito que se le corrió un poquito y era que habían tenido un embarazo que no llegó al feliz término
desafortunadamente. Cuando las mujeres están en todos sus procesos de fertilidad, son supremamente conscientes de las fechas, de cuándo, cómo debe llegar la menstruación, y ahí es que se dan cuenta de estas situaciones. Lo importante es que las mujeres y las parejas en general tienen que buscar la ayuda de nosotros los ginecólogos, y tenemos muchas maneras de ayudarlo. Como ya lo habíamos dicho, si tienen menos de 35 años, tienen un año, y si después de ese año de tener relaciones sexuales sin protección no logran el embarazo, es momento de tocar la puerta, y hay muchísimas posibilidades. Cosas de baja, mediana, alta complejidad. A veces los problemas son bastante fáciles de solucionar. A veces es enseñarles cuál es la ventana fértil o darles ciertos suplementos, ciertas cosas para que lleguen a un embarazo. O si tienen más de 35 años, sí, 6 meses. O sea, 6 meses juiciosos, se ponen en la tarea, y si no lo logran, es momento también de tocar la puerta. Entonces ahí fue cuando empezó todo, que ya te había contado lo del embarazo bioquímico. Sí, entonces, bueno, habíamos tenido un embarazo bioquímico, teníamos un endometrioma muy chiquitico, las trompas funcionaban porque en la cirugía el doctor te había dicho que funcionaban bien las trompas, los espermatozoides de Jonathan estaban normales, el útero tenía una forma normal. Entonces dijimos, bueno, realmente no somos una pareja infértil, ya se logró un embarazo por vía espontánea, pues intentemos una inducción de la ovulación a ver qué pasa. ¿Qué es la inducción de la ovulación? La inducción de la ovulación es un proceso de las técnicas de reproducción asistida donde se utilizan medicamentos que inducen el crecimiento de los óvulos para que se pueda ovular 1 o 2 y así se favorezca los chances de embarazo. Exacto, el chance de embarazo, porque se va monitorizando ecográficamente el crecimiento del folículo, que es, digamos, como la casita donde vive el óvulo dentro del ovario. Y una vez alcanza cierto diámetro, se utiliza otro medicamento que induce la liberación de ese óvulo. Entonces, en ese momento se hace algo que se llama relaciones dirigidas, y es que se le indica a la pareja el momento más óptimo para poder aumentar las posibilidades de embarazo. Nosotros hicimos 3 intentos. Sí. En el primer intento no nos fue bien, tuvimos una prueba de embarazo negativa. En el segundo tratamos de incrementar un poco más la dosis para obtener un mayor número de óvulos. En el primero solo habíamos tenido 1 o 2, tratamos de tener máximo 3, pero no nos fue tan bien, y el tercero fue literalmente el vencido. Entonces, en ese ciclo logramos el embarazo. La primera prueba, me acuerdo mucho que fue un Clear Blue, que salió embarazada. Después te hiciste la prueba cuantitativa, y siempre solemos hacer una prueba a las 48 horas para verificar que la hormona del embarazo vaya progresando bien, Aumentando. lo que es un indicativo de que hay una buena implantación, y todo iba bien hasta la primera ecografía, cuando se vio un saquito gestacional muy pequeño. Todavía no se veía embrión, pero como en estos procesos se hace el seguimiento tan frecuente y tan rápido, pues en ese momento no nos alarmamos. Pero bueno, eso fue en diciembre, entonces se cruzaron con fiestas y ustedes hicieron una ecografía de control, y en la ecografía de control pues ya el embarazo no funcionó, en el saco nunca se vio embrión, se veía apenas una de las estructuras que aparecen al principio, que se llama vesícula vitelina, pero pues no funcionó ahí. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo lo afrontaste? No, eso fue terrible, terrible, porque estábamos demasiado ilusionados. Habían pasado aproximadamente 6 semanas, más o menos 7 semanas, en los que pues obviamente creíamos que todo iba a ir muy bien, pero fue muy, muy doloroso llegar a la ecografía, sobre todo después de fiestas, después de estar con la familia, después de tener toda esa ilusión de que la próxima Navidad íbamos a estar con un bebé a bordo, y fue muy, muy difícil. Me acuerdo tanto cuando fuimos a hacernos esa ecografía en enero. Mi esposo saca el celular, obviamente, para tomar, sí, exacto, para tomar un video del latido del bebé, y me acuerdo que la ginecóloga nos dijo como no, guarden el celular, porque obviamente no había embrión, no había latido, no había nada, y fue Pero sí te sugiero no grabar. totalmente doloroso ese momento. Tranqui, ¿verdad? No. Claro que Ay, no, sí puede y sí pudo. sí puede. Sí, es verdad. Aquí estamos, y esto es un podcast muy emocional.
es mi roommate de la universidad. Así que esos bebés son parte de mis sueños también. Viví el noviazgo de Danae con su esposo, que son novios desde 14. Desde los 16 Desde años, no digas eso, que lo meten a la cárcel. Oye, sí, la canción. No digas eso, que lo meten a la cárcel. Que son novios desde los 16 años y miren toda, o sea, estamos hablando de una amistad de muchísimos años y es muy importante decir que no es necesario esperar mucho tiempo después de una pérdida para volver a retomar todos estos procesos. Hay personas que les van a decir tienen que esperar un año hasta que el cuerpo sane. No, eso no es cierto. Usualmente en fertilidad y cuando tenemos estos problemas, esto se puede mover rápido, pero siempre ponemos por encima de cualquier cosa la salud mental de la pareja que está teniendo este problema. Me culpaba un montón a mí porque, sí, o sea, yo de verdad en ese momento estaba tan como convencida de que probablemente no iba a quedar embarazada, o por lo menos no iba a quedar embarazada tan fácilmente. Nosotros los médicos duramos mucho tiempo estudiando. Luego digamos, del pregrado tenemos el rural, que es 1 año. Luego de eso son 3 o 4 años de hacer una especialidad e intentar entrar a esa especialidad. Dura muchos años más. Sí. Y entrar a una especialidad o embarazada o con bebé, digamos que no es imposible, pero es muy difícil. Al menos acá Retrasamos mucho nuestros planes. Claro. retrasamos mucho nuestros planes. Entonces ahí yo decía, ay, ¿será que yo debía haber quedado embarazada muchísimo antes? Entonces, me empecé a culpar muchísimo, pero bueno, finalmente me refugié en Dios, que de verdad eso fue lo que me dio la paz y la serenidad de que todo iba a salir bien. Entonces ahí fue cuando otra vez acudimos a Joana y ahí yo, ¿qué pasó? Cuéntanos. Ahí ya cambiamos de estrategia. Entonces ya hemos pasado por muchos momentos tan duros y tan difíciles porque una pérdida no es solamente para la pareja, sino uno también lo asume como un fracaso como profesional, porque pues el mayor logro para uno es que esa pareja logre el embarazo y cuando no se da, pues uno también lo siente como una pérdida. Y en ese momento decidimos que lo mejor era hacer una fertilización in vitro y empezamos el ciclo de fertilización in vitro. Utilizamos unos medicamentos. Esos medicamentos pues generaban el crecimiento de una mayor cantidad de óvulos comparado con la inducción de la ovulación, donde un máximo busca 3 óvulos, pero en la fertilización in vitro lo que queríamos era tener la mayor cantidad de óvulos para que al fecundarlos tuviéramos un buen número de embriones y con ellos pudiéramos intentar lograr el embarazo. Porque si bien Danae tenía una muy buena reserva ovárica, la endometriosis generaba alteraciones a diferentes niveles. Entonces, esa presencia de esos tumores y esas sustancias tóxicas que produce también altera la capacidad del útero para poder recibir el embrión. Entonces, no era solamente tener óvulos y crear embriones, sino también preparar todo ese ambiente hostil que generaba la endometriosis para poder lograr la implantación. Y nos fue muy bien en ese ciclo. Tuvimos una muy buena cantidad de óvulos. La pareja de la mujer deja una muestra de semen y esa muestra se prepara y se escogen efectivamente bajo el microscopio los mejores, los más bonitos, los que tienen mejor movilidad y se fecundan con los óvulos. Una vez se une el óvulo con el espermatozoide, nosotros los guardamos en una incubadora que simula las mismas condiciones de nuestro útero. La temperatura, todos los componentes que tenemos en nuestro cuerpo y se permite el desarrollo embrionario. Se suelen revisar en día 3 para mirar cuántos están arrancando el desarrollo, pero el resultado final se ve en el día 5. Y en el día 5 se congelan para preparar el útero y después transferirlos. En reproducción asistida uno bien puede o transferir el embrión a los 5 días directamente o puede congelarlos, que fue lo que hicimos contigo porque tú tuviste una gran cantidad de óvulos, entonces tú tenías las hormonas muy elevadas y decidimos dejar descansar el cuerpo y luego preparamos el útero. Como teníamos la endometriosis y una de las, digamos, como de las principales causas de todo ese ambiente hostil es la producción de radicales libres, nosotros empezamos una terapia antioxidante. Bueno, junto con otros medicamentos que te estaban ayudando, y una vez nosotros logramos preparar el útero, decidimos hacer la transferencia embrionaria. No me acuerdo cuándo fue eso, fue como... Yo sí lo recuerdo, fue el 22 de agosto que cumplía años. ¿Verdad? Sí, yo me enteré en la transferencia que era cumpleaños y yo dije ese día, vas a ver que de regalo de cumpleaños la vida te va a regalar Así es. el hijo que tanto quisiste. Y bueno, y una vez después de la transferencia,
cómo es el proceso. Es decir, Bueno, ese es el proceso que se conoce como la beta espera. sí. Son 10 a 14 largos días en los que tenemos que esperar para poder tomar la prueba de embarazo. Se puede tomar casero, se puede tomar en sangre para tener el reporte en número de la concentración de la hormona. Nosotros decidimos ese día no tomarla en casa, sino fueron hasta la clínica y la tomamos. Yo me acuerdo que fui con mi compañera y todavía tengo el video que creo que nunca se los compartí, pero lo tengo ahí de cuando tuve la prueba de embarazo positivo. Y bueno, ese No, fue nuestro buen primer momento. gran positivo. Nuestro objetivo siempre es tener una mamá con un bebé sano en casa, pero cada caso se tiene que individualizar. Así es. Entonces, lo que hicimos fue transferir 2 embriones, ya teníamos un proceso muy largo, muy doloroso. El hecho de que le transfieran a uno 2 embriones no significa que los 2 embriones o que alguno vaya, digamos, a evolucionar. Entonces nosotros de una u otra forma queríamos como asegurar o darle Fue una más elección, fue una chance. elección Exacto, tuya, sí. Entonces decidimos, conociendo los riesgos y bueno, todo lo que conlleva el embarazo gemelar, pero pues decidimos finalmente por 2. Yo siempre esperé que solo se implantara uno. Yo siempre Y de supe que hecho, iban a ser dos. cuando puse la prueba dije, es uno. Y no, y el día de la ecografía, pues Ah, sí, porque después de la beta los espera, saquitos. después de la beta Exacto, es espera la toca ecografía. hacer una ecografía como a los 10 Entonces, días más o menos. la transfer, 10 días de prueba y a las 2 semanas Ajá. hicimos la ecografía, pues dando un tiempo prudente para que el embarazo se pudiera ver ecográficamente. Y ese día vimos 2 aquí. Siempre dijimos que el de la derecha era la niña, Sí. porque era la que más se movía, y el de la izquierda era el niño. Pero fíjate que sin querer queriendo, siempre dijimos, la de abajo es una niña y el de arriba es un niño. Joana Y en dice la que siempre ve las segunda. ecografías y Ah, le sí, pone- porque yo puse esa ecografía en un post post. en Instagram y entonces puse bienvenidos, o bueno, no me acuerdo, pero puse Emilia, ¿qué? Emilio y Emilio y Elena Elena. y Emilio. Y entonces Fefa me llama y me dice, ¿y es que usted hace examen genético con los ojos? Y le dije, pues con los de la fe, porque yo sé que es niña y niña. Y Y así fue. efectivamente fue niño y niña. Entonces en esa ecografía ya los veíamos, ya se veía latido cardíaco. Ya en ese proceso con la fertilización in vitro uno utiliza ciertos medicamentos que ayudan a soportar hormonalmente las primeras semanas del embarazo hasta que la placenta por sí sola produce sus propias hormonas. Y entonces nos veíamos cada 10 o 12 días, íbamos disminuyendo los medicamentos y cada semana se veía una cosa diferente. Ya se veía más grandecitos, ya se veía cómo se movían, hasta como la semana 11 que fue el Sí. último control, ya donde ay, ya, sí, ya uno ya le da guayao. Ahí ya se van. Porque Y bueno, cada uno pues como con la satisfacción de ya Oh, los el deber mandé, cumplido. sí. ay, yo- Además porque uno siempre tiene un agüero que uno dice, oye, recomendado, el síndrome del recomendado. Sí, eso es cierto. Entonces decía, "Jue pucha, la madre, qué galleta", y con endometriosis y yo, bueno, pues vamos a hacer esto. Y bueno, como con toda la ilusión, y fue justo en el primer intento, ¿no? Ay, sí, Y es uno que dice, una bueno, bendición. el chance, si bien con reproducción asistida es bastante alto, pues no es el 100%, porque No. fíjate que todo el mundo cree, ay no, eso con el in vitro me embarazo facilísimo, y no, No. no es cierto, o sea, a veces hay más chance que uno no se embarace de que se embarace. Pero con la edad y bueno, con todo lo que habíamos hecho, pues teníamos un chance muy bueno. Y yo sí, la verdad, nunca me imaginé que se iban a implantar los dos, pero bueno, se implantaron los dos, Dios estaba. Y bueno, nos vimos ya en el último control en la semana 11, ya nos despedimos, ya revisamos los primeros exámenes. Y bueno, allá volaron hasta ahora. ¿Qué tal? Mírame la barriga gigante. No, los veías de que medían como 1,5 cm. Y ya estamos a, ¿qué? ¿15 días? 15 días. Estamos Así que 15 días. logramos esto. Ay, sí. Ya no. habíamos dicho que en la semana 24. Sí, no, Y ya. eso fue así. Cuadrar a 3 médicas es la cosa más difícil que existe en esta vida. Sí, pero bueno, Entonces, final feliz. no, totalmente. Esta fue una historia de verdad que yo espero que a todos les ayude de alguna forma. Seguramente muchas mujeres se van a sentir identificadas con tu situación. Hay muchas mujeres que sufren de endometriosis y muchas otras que en silencio están buscando la manera de buscar ayuda para lograr el embarazo. A todas aquellas que tengan alguna duda, alguna pregunta, bueno, estamos para ayudarles, para servirles, para acompañarles en este proceso como mujeres, como profesionales.
y como especialistas en ginecología, en reproducción. Nuestro mayor logro, nuestro más grande honor es acompañar en la formación de muchas familias desde este lado en la formación como en el otro lado del recibimiento de los niños. Entonces, bueno, pues lo que necesiten. Completamente de acuerdo, Joana. Lo que necesiten a la orden. Estamos abiertas a sus preguntas. Vamos a tener otro espacio seguramente donde se las vamos a responder. Y muchas gracias. Un abrazo a todos. Esperemos que les haya gustado. Chao.